Soy Jaime Andrés Monsalve, periodista especializado en música con 30 años de experiencia y actualmente jefe musical de la Radio Nacional de Colombia. Y estos son mis 5 favoritos del CDM. Bueno, mi primer favorito tiene que ver con una exploración que vengo haciendo acerca de géneros norteamericanos que fueron en algún momento asumidos por grandes compositores colombianos por allá a principios del siglo XX. Si bien nuestros grandes compositores se dedicaron sobre todo en un principio al acervo de la música andina colombiana, el bambuco, el pasillo, etcétera, también hubo una influencia muy importante de lo que pasaba en los Estados Unidos con géneros como el ragtime, el cakewalk, el foxtrot, etcétera. Y es por ello que nos encontramos entonces, por ejemplo, con esta partitura original de Luis Antonio Calvo, del único ragtime que compuso por allá en el año 1917 aproximadamente, llamado Blanca. Se trata de un tema que cuando uno escucha en la versión que se grabó por parte de la Orquesta Internacional de Candem del sello Víctor, pues suena realmente muy jazzístico. Entre otras cosas porque estas adaptaciones que hacían en los Estados Unidos se grababan con músicos norteamericanos que seguramente no tenían una cercanía al acervo de lo nacional y grababan mucho más con el espíritu de lo norteamericano. Así que esas grabaciones, en particular la de Blanca, de la Orquesta Internacional dirigida por Nathaniel Shilkret, es realmente muy interesante porque nos deja ver a un Luis Calvo con un espíritu mucho más cosmopolita de lo que venía haciendo, que no era poco, porque Luis Antonio Calvo fue compositor de mazurcas, intermezzos, valses y otros géneros que tenían que ver un poco más con Centro Europa que norteamericanos. En este caso, este ragtime realmente es un ejemplo muy elocuente de cómo la cultura norteamericana, sobre la cultura popular norteamericana, empezaba a permear también a nuestros compositores. Y ni qué decir de este otro ejemplo maravilloso, que es un foxtrot, el foxtrot Café Windsor del compositor caleño Jerónimo Velasco. Jerónimo Velasco fue un creador que llegó de la ciudad de Cali aquí a Bogotá a fundar la estudiantina y la orquesta Ecos. Aquí pues se convirtió en un muy afamado director de bandas y también un compositor que dedicó buena parte de su vida a crear a partir de lo que era más cotidiano para él. En este caso, el Café Windsor, que hacía parte del circuito de cafés de Bogotá, donde se podían encontrar otros como el Café Pasaje, el Café Automático, la misma Gata Golosa, etcétera, pues hacía parte de ese circuito de cafés y Jerónimo Velasco era habitué, era un cliente habitual de ese lugar y para ellos compuso entonces este foxtrot, cuya partitura también fue llevada a los Estados Unidos y también fue registrada en disco de 78 revoluciones por minuto en la década del 20 por parte de la Orquesta Internacional de Candem del sello Víctor. Así que, bueno, eran otras dinámicas en ese entonces, la de la música colombiana. Básicamente se hacían aquí las partituras, se mandaban a los Estados Unidos y regresaban convertidas en discos de 78 importados directamente. No podemos olvidarnos que la industria discográfica en Colombia tiene arranque realmente como tal en el año 1934 con la aparición del sello Fuentes. Antes habían venido máquinas grabadoras de la misma empresa Víctor, donde quedaron registradas obras del terceto Sánchez Calvo, justamente en el cual actuaba Luis Antonio Calvo como pianista. Así que bueno, toda esta historia discográfica empieza a develarse y algunos de esos eslabones de esas creaciones están aquí en estas partituras que nos encontramos en el CDM. Mi segundo favorito tiene que ver también con las pruebas de la existencia del jazz como una práctica musical que tuvo cabida en Colombia desde principios de los años 20. Cuando uno revisa la historia del género improvisado en nuestro país, se da cuenta que esas primeras agrupaciones de jazz llegaron por el lado de Panamá, muchos músicos que no eran profesionales, sino aficionados y que habían llegado a Panamá a trabajar en las obras del canal y que luego llegaban a vacacionar a Cartagena, Barranquilla, etcétera. Y es allí donde se empiezan a dar esos primeros pasos. Una de esas primeras pruebas es un daguerrotipo de una orquesta cartagenera que es la Orquesta Lorduy o la Banda Lorduy, dirigida por Francisco Lorduy. En esa primera orquesta de jazz, que se sigue suponiendo primera orquesta de jazz conformada en el país, estaban entre otros Adolfo Mejía Navarro, gran compositor de Cincé, pero músico cartagenero por antonomasia, y Ángel María Camacho y Cano, otro de esos grandes creadores musicales de Colombia, nacido en Arenal Bolívar y el primer hombre que grabó cumbias en el exterior, año 1927, año 1928. Entonces me encuentro aquí en el CDM con parte de ese acervo y este para mí realmente es un asunto
completamente desconocido y que me maravilló, la llamada Jazz Band Cúcuta, que uno asume, pues por supuesto, nacida en la capital norte santandereana. Allá se hizo jazz entonces, según este daguerrotipo o según esta foto, una agrupación dirigida por el maestro Fausto Pérez. La información que nos incluye la foto habla pues de algunos de los músicos presentes en esta grabación: Juan de Jesús Sánchez, Carmelo de la Cruz, Anselmo Arbalado, Eusebio Velasco, Ángel María Corso, Rafael Martínez y el mismo Fausto Pérez como director y quien está aquí central en la fotografía. Más allá de ello, tristemente no existen registros discográficos de esta época del jazz colombiano, lo cual, pues por supuesto, nos siembra muchas dudas acerca de las prácticas reales, de si realmente interpretaban jazz de estilo Dixieland, de estilo Chicago, o si con estos instrumentos de banda seguramente más bien trabajaban aires nacionales. Preguntas que, bueno, nos vamos respondiendo gracias a parte del acervo que nos encontramos aquí en el Centro de Documentación Musical. Mi tercer favorito tiene que ver también nuevamente con esta obsesión por la búsqueda de las prácticas jazzísticas en Colombia alrededor de un nombre en particular en este caso, y fue el pionero del jazz en Bogotá, nacido a finales del siglo XIX y fallecido a finales de la década del 40. Estoy hablando del intérprete de cuerdas y director de orquesta Anastasio Bolívar, un hombre que fue, como ustedes pueden verlo nomás en estas imágenes, un verdadero precursor y un adelantado a sus tiempos. En una de estas imágenes, acerca de uno de los conciertos de su jazz band en el Gun Club, nos muestra cómo está estrenando un instrumento musical que ha llamado el astrocello. Básicamente se trata de un violonchelo que tiene un mecanismo de corneta como amplificación, dado que en ese entonces era muy difícil amplificar en salas en vivo, no existían los aditamentos para ello. No era muy raro encontrarse, por ejemplo, con los violines corneta, los violines que llevaban este aditamento. Un poco más extraño si resulta ser un violonchelo que tenga también esta posibilidad de ampliar su sonido. Anastasio Bolívar lo trajo a Colombia y lo incorporó dentro de lo que tiene que ver con su agrupación en formato de Big Band. Aquí en el Centro de Documentación Musical no solamente reposa toda la publicidad que el mismo Anastasio Bolívar se daba a entregar en las calles, en los conciertos, etcétera, sino que además de ello reposan los libros de cada uno de los instrumentistas que hicieron parte de su agrupación, de tal manera que aquí nos encontramos básicamente el repertorio que ellos interpretaban, un repertorio que hasta donde veo tiene estándares de jazz importantes: foxtrot, música alemana, música francesa, géneros como el one step, que también es eminentemente norteamericano, un charleston por ahí y uno que otro tango. Entonces, en realidad, sí nos encontramos con un intérprete de música internacional de estilo jazz. Ya saber cómo era el tema de las improvisaciones en vivo, que es parte fundamental del género, pues resultará imposible de saber, básicamente porque no existen grabaciones de la música de Anastasio Bolívar, entre otras porque él mismo pensaba que si grababa su música, nadie iba a ir a verlo a los conciertos. Triste para quienes nos quedamos unos tiempos después esperando la posibilidad de escuchar a esos grandes pioneros, pero bueno, a la vez nos resulta asombroso encontrarnos con estas partituras que sin duda alguna hacen parte de importaciones. Estas partituras se nota que fueron traídas de otros lugares y el mismo Anastasio Bolívar se encargaba pues de convertirlas en librillos que entregaba a cada uno de sus intérpretes. En este caso, este es el cuaderno que tiene que ver con el piano, las interpretaciones para piano de cada uno de los temas del repertorio de Anastasio Bolívar y sus presentaciones en vivo en cualquiera de los lugares donde solía presentarse aquí en la ciudad de Bogotá. Mi cuarto favorito tiene que ver con Anastasio Bolívar, de quien hablábamos tangencialmente, en el sentido de que el músico del cual les quiero hablar trabajó durante su adolescencia y primera juventud justamente dentro de la Big Band jazzística de Anastasio Bolívar. Estoy hablando de Wolfano Alejandro Tovar, músico mejor conocido como Alejandro Tovar o como Alex Tovar, para quienes tuvieron la oportunidad, digamos, de trasegar con él en ámbitos un poco más populares. Alex Tovar viene siendo de alguna manera esa bisagra del músico académico que termina convirtiéndose en músico popular, pues por cuenta de diferentes asuntos. Uno de ellos puede ser el gusto amplio y otros, pues básicamente también el tener que
comer, tener que ganarse el pan diario. Y en el caso de Alex Tovar nos encontramos con un músico muy singular, multiinstrumentista, que en su infancia empieza a aprender el violín. Y bueno, una de esas pruebas maravillosas acerca de lo que fue ese aprendizaje de Alex Tovar nos lo da esta foto, una foto original de época donde un muy pequeño Wolfano Alejandro está justamente posando en actitud, diríamos, muy centroeuropea, con un violín. Es decir, esta foto se le pudo haber tomado perfectamente a un niño en Viena y resulta que es Alex Tovar seguramente aquí en la ciudad de Bogotá, porque él viaja por primera vez al exterior ya a sus pasados tal vez sus 20 años cuando se va a hacer estudios superiores de música a Bonn en Alemania. Cuando regresa se convierte en parte fundamental de la música popular en Bogotá. Se convierte en director primero de la llamada orquesta Bermúdez Tovar, al lado de Lucho Bermúdez, y después en el director de la orquesta del Hotel Granada, aquí mismo en Bogotá, hotel que pues sucumbe ante los acontecimientos del 9 de abril. Antes de ello, justamente antes de la ocurrencia del Bogotazo, Alex Tovar logró grabar una placa con la orquesta del Hotel Granada. Por un lado llevaba un tema llamado Impuesto de Soltería, en clave de son cubano hasta donde recuerdo, y el otro lado era un ritmo que él llamó son paisa de un tema que sigue siendo inmortal, Pachito Eché. Grabación registrada para el sello Tropical, grabada en Bogotá, pero prensada en Barranquilla aproximadamente en el año 1947. Y bueno, hay que decir también que de Alex Tovar nos encontramos aquí maravillas como por ejemplo esta foto donde está terciado Alex Tovar por Lucho Bermúdez y por Pacho Galán. Yo creo que pocos tuvieron esa fortuna de poder juntar en una sola foto a estos dos grandes de nuestra música tropical, habida cuenta de la enemistad que pues está comprobada, básicamente una rivalidad profesional muy enconada entre el compositor del Carmen de Bolívar y el compositor soledeño Pacho Galán. Así que esta foto es realmente única para establecer estas uniones entre músicos que grandes como Alex Tovar se pudieron permitir en su momento. Y entre otras, hay que decir también que Alex Tovar tuvo una carrera muy importante como compositor clásico, ¿no? Piezas como Amanecer en Patiasao, piezas como Calamarí, basada como paráfrasis de piezas de Lucho Bermúdez, fueron obras creadas por Alex Tovar para grandes formatos orquestales, Serenata en Chocontá y bueno, muchas más. Pero él siguió siendo de todas maneras un músico dedicado a lo popular. En la década del 60 dirigió, por ejemplo, una orquesta para el sello Codiscos que acompañó a la cantante argentina Leticia Estrada, y otro de los trabajos que tuvo aquí en Bogotá fue el de ser arreglista principalísimo de la orquesta del argentino Américo Bellotto, Don Américo y sus Caribes, se llamaba esa orquesta. Pues este disco del sello Vergara, sello creado aquí en Bogotá a finales de la década del 40 por Gregorio Vergara, justamente nos da cuenta de una creación de Alex Tovar interpretada por la orquesta de Don Américo y sus Caribes. Fue un momento donde participaban también, entre otros, dentro de esta orquesta, un gran cantante tumaqueño. Cuando digo grande me refiero a grande en dimensión porque era realmente un hombre de mediana estatura, incluso menor, que era el gran Leonidas Garcés, mejor conocido como Caballito Garcés. Le decían Caballito justamente por su poca estatura. Pues bueno, esta grabación de sello Vergara de Don Américo y sus Caribes lleva arreglo de Alex Tovar y está muy bien cifrado aquí en el marbete principal. Así que un hombre que pasó por todas las facetas de nuestra música y del cual se conserva un gran acervo aquí en el Centro de Documentación Musical. Y un quinto favorito del Centro de Documentación Musical que me encuentro está en su memoria audiovisual. Estriba en la posibilidad de encontrarse con documentos audiovisuales que dan cuenta de esa memoria musical. En este caso, el de un evento que fue particularmente importante para el desarrollo de un público, para la formación de un público dedicado o fanático del jazz aquí en la ciudad de Bogotá, y fue el famoso Festival de Salsa y Jazz que se desarrolló durante dos oportunidades, año 1989 y 1990, en el Teatro Colón. Participaron, entre otras de estas dos ediciones, el Sexteto Raizón de Cuba, la Orquesta Original de Manzanillo, también allá de Cuba con su formación original, su gran cantante Cándido Fabré, su director Wilfredo Pachi Naranjo, estuvo también el Joy Arroyo dentro de la nómina y una gran big band de jazz dirigida por el guitarrista Gabriel Rondón. Pues bueno, encontrarnos con ese acervo en el formato VHS es realmente muy interesante porque aquí no solamente está
la memoria de lo que fue ese evento. En este caso en particular, estoy tomando un videocassette donde está, por ejemplo, la presentación de la River City Rhythms King de los Estados Unidos y la gran cantante cubana Merceditas Valdés, dedicada a la canción yoruba, la canción de espíritu, digamos, santero cubana, sino que además de esto se ha preservado esta memoria audiovisual con los programas de mano originales de ese segundo festival de salsa y jazz, en este caso, en la celebración de los 100 años del Teatro Colón. Aquí es donde nos encontramos toda la información sobre Merceditas Valdés. Miren, estuvo el gran Hilario Durán con Perspectiva, el grupo Nietzsche, Joey Arroyo. Definitivamente un evento que valía la pena haber asistido. No lo pudimos hacer. En ese momento estaba yo muy recién llegado aquí a Bogotá, pero saber que se encuentra aquí el registro audiovisual de ese festival maravilloso, pues definitivamente nos da al menos la posibilidad de encontrárnoslo 30 o más años después de ocurrido. Estos fueron mis 5 favoritos del CDM, el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional, y esta es mi invitación para que no se pierdan la posibilidad de venir hasta este lugar. Realmente llegar es muy fácil, estamos en el centro de la ciudad y aparte de ello, estamos hablando de un lugar que resguarda la memoria de los sonidos colombianos. Aquí se cuida, se vigila en un ambiente óptimo para ello, temperatura, humedad, etcétera, todo el acervo de partituras, de soportes de audio, de soportes de video relacionados con la historia de la música en Colombia. Así que si a usted le interesa saber un poco más acerca de cómo sonamos y por qué sonamos así, la invitación es a que vengan aquí al CDM. Péguense la pasadita y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Van a pasar un rato muy divertido y de muchos asombros con todo el acervo que aquí nos encontramos.